Aguantemos otro ratito más para hablar un poquito de la confianza. El diccionario define confianza como una esperanza firme en algo o en alguien. Entonces, en este caso, obviamente, en quien tenemos nuestra esperanza firme es en Dios. Pero quisiera que pensemos cómo podemos desarrollar confianza. Porque yo no sé, ustedes como mexicanas han escuchado esa frase, ¿no? De piensa mal y acertarás. Y lo que hay detrás de esa frase es que seas desconfiado, piensa mal de las personas, desconfía para que no te desilusionen, para que no te defrauden. Así si te hacen algo malo, tú dices, ya me lo esperaba, ¿verdad? Pero no podemos, y en cierta forma, la desconfianza pues no es como que tan mala, porque de hecho nosotros enseñamos a nuestros hijos, no hables con desconocidos, o sea, ten un poquito de desconfianza, ¿verdad? Entonces, de pronto como que no es tan mala, pero saben que no podemos vivir desconfiando de todos y de todo, y mucho menos de Dios. Pero a veces, aunque no lo crean ustedes, traemos frases como estas de piensa mal y acertarás al terreno de la fe, y de pronto a lo mejor nadie va a querer admitir que desconfiamos de Dios, que pensamos mal de Dios. Y ustedes me dirán, claro que no, somos sus hijas. Ahorita acabamos de decir tantísimas palabras buenas acerca de Dios, pero sí o no, de pronto usted siente, Dios no me oye, o Dios no está haciendo nada, o tal vez Dios no me puede perdonar, no me puede perdonar lo que hice, o no sé, Dios está tan lejos y esas cosas que vienen a nuestra mente revelan que hay desconfianza, revelan que pensamos mal acerca de Dios. Y entonces yo quisiera proponer o quiero proponerles, porque es algo que he aprendido en este tiempo, que una manera de desarrollar confianza, si a nosotros le decimos a un niño, no hables con un desconocido, pues entonces si nosotros queremos desarrollar confianza, tenemos que hacer conocido a nuestro Dios. Es decir, tenemos que conocerlo. La manera en que desarrollamos confianza es conociendo cada vez más y más a Dios. A eso se le llama la doctrina de Dios. O sea, ¿quién es Dios? ¿Qué hace? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son sus atributos? Todo eso. Entre más conozca usted de Dios, más confianza va a poder desarrollar en Dios. Y entonces es un asunto de aprender a pensar bien. En lugar de pensar mal, piense bien. Y piense en esto de Filipenses, ¿no? Que nos dice, en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo que es digno de alabanza. Y no hay nadie más digno de alabanza que Dios. No hay atributos más perfectos, más sublimes y que se cumplen a la perfección que los atributos de Dios. Él es digno de alabanza. Entonces tenemos que aprender a pensar en las cosas que Dios revela en su palabra que Él es, ¿sí? Entonces vamos a aprender a pensar bien, esa es una. Y en la medida que conozcamos a Dios, vamos a confiar más en Él, independientemente, como decía Bere, de las circunstancias, vamos a aprender a confiar porque ya no depende nuestra confianza de las circunstancias, ni de nosotros, ni de las cosas que nos hacen estar estables, sino de un Dios que es inmutable. ¿Qué es eso? No cambia, ¿sí? Entonces, se fijan, es un atributo. Entonces, ¿de dónde saco yo esto? ¿Por qué puedo decir esto? Bueno, vámonos al Salmo 139. Salmo 139. Y si nosotros nos fijamos en este salmo y leemos los versículos del 1 al 6, piense bien y ahí si quieren escribir por el chat o en su mente qué atributo está hablando estos versículos del 1 al 6. Lo voy a leer rápidamente. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender.
¿Qué atributo es? Tal conocimiento. Omnisciente pusieron por ahí. Así es, Dios es omnisciente. Él conoce todo, 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 todo de nosotros. De manera particular, Él conoce cada uno de nuestros pensamientos, cada una de nuestras palabras que todavía ni siquiera salen de nuestra boca, Dios la conoce. Cada una de nuestras acciones, todo. Pero esto incluye lo bueno y escúchame bien, también lo malo. Cada pensamiento malo, cada mala palabra, cada mala acción, también Dios la conoce. No hay nada oculto para nuestro Dios. Así que este es un atributo, la omnisciencia. Y luego si leemos del 7 al 12, lo voy a leer. Piense otra vez y también pueden comentar ahí por el chat qué atributo es. 7 al 12. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y hablare en el extremo del mar, y aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Qué atributo es? ¿Sí? ¿Sí? ¿A dónde huiré de tu presencia? Omnipresencia. Exacto, ahí me mandaron también la respuesta. Muy bien. Estos versículos nos están hablando que no hay lugar fuera del alcance de Dios. No puedo esconderme de Dios, pero tampoco puedo estar en un lugar en el que yo me sienta tan aterrada que Dios no esté ahí conmigo, ¿sí? Porque Él es omnipresente, Él está en todas partes. Ese es su atributo. Él lo cubre todo con su presencia. Todo el universo que Él creó, Él lo cubre. Y luego, si leemos los versículos del 13 al 16, también escucha bien y dígame qué atributo será. Dice así, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Qué atributo será? Ahí me ponen creador, sí es creador, pero ¿sabe qué hay de diferencia entre el hombre y Dios? El hombre crea de cosas que ya son creadas, o sea, él hace cosas con cosas que ya existen, pero Dios, de la nada, por el puro poder de su palabra, crea todo. Eso es, Él es omnipotente, o sea, todopoderoso. Nadie puede hacer lo que Él hace. El universo fue formado por Él. Las estrellas, las cosas que ni siquiera vemos, esos microbios que tendrían que verse con un microscopio, Él las ve y Él las formó. Lo más grande hasta lo más pequeño, lo visible y lo invisible. Todo fue creado por su poder, por el poder de su palabra. Él es omnipotente, todopoderoso. Tan es así, piense usted, no sé, las embarazadas ahora, ¿no? Que van y se hacen una sonografía y antes uno las sonografías las veía y como que decía, ¿qué es eso? Así como que en blanco y negro, ¿no? Y ni le entendíamos. Y el doctor, no, sí, es niño. Y uno así como que con cara de what. Pero ahora no, es otro rollo. Y una mujer que vaya a hacerse una sonografía, porque ya no es 3D, es 4D. O sea, en video y casi que en vivo, ¿no? Entonces, es algo bien claro, pero ¿sabe qué? Estos versículos dicen, no, Dios no solo lo ve, porque dice, mi embrión vieron tus ojos. Y además dice, tú me formaste, tú me hiciste de la nada, en el vientre de mi madre, tú, Señor, me viste y me formaste, tú me hiciste, esos ojitos bonitos que tienen ustedes, Dios decidió que así fueran, su altura, su sonrisa, como ustedes, Dios estaba pensando en usted y Él dijo, así la voy a hacer, y la estaba formando, y así que usted es un diseño de un diseñador
perfecto, o sea, de marca. Entonces, si se fijan, Dios es todopoderoso. ¿Y cómo nos ayuda hasta aquí? ¿Cómo nos ayuda a desarrollar confianza, saber que Dios es omnisciente, omnipotente y omnipresente? Bueno, quiero que vayamos ahí. Si ustedes se fijan, cuando inicia el Salmo y poquito antes dice, incluso estaba fácil, ¿no? Porque la misma Biblia ya trae como la definición al empezar el título, ¿no? Omnipresencia y omnisciencia de Dios, al músico principal, Salmo de David. Es decir, este salmo se le atribuye a David, o es un salmo davídico. Entonces, David lo escribió y nosotros conocemos la historia de David, ¿no? Él tuvo días gloriosos. Ese niño que venció un gigante con solo una honda y 5 piedras y que estaba dispuesto a vencer a más porque se agarró 5 piedras, ¿no? Y ese guerrero que venció a 10,000, porque la gente cantaba, Saúl venció a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces, tenemos estos días gloriosos de David, donde parecía que Dios estaba tan cerca de él y lo bendecía y bendecía todo lo que hacía. Entonces, también este hombre que la Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Dios, este hombre del cual Dios lo escoge para que de su descendencia venga nuestro Salvador, o sea, qué privilegio. Y uno dice, qué cerca estaba David de Dios, qué corazón de Dios había formado ahí. Y sin duda que sí, que Dios estaba cerca de él, porque ellos hablaban, Dios trataba con David. Y esos fueron días gloriosos de David. Y yo creo que en nuestra vida, todas, cada una de nosotros hemos tenido días que nos sentimos tan cerca de Dios, días en donde podemos sentir tanto su presencia, donde sabemos que Dios guardó nuestra vida, que nos bendice, en donde claramente podemos ver las maravillas de Dios y que nuevas son sus obras cada mañana. Hay días gloriosos y todas los hemos experimentado. No creo que uno de ustedes me diga, no, yo desde que nací mi vida ha sido terrible. No, yo creo que todas podemos decir, yo tuve días de esos. Pero ¿sabe qué? David también tuvo días vergonzosos. Días que él quisiera no tener que recordar. Días que él dijera, no, no quiero, o sea, porque ni se escriban en la Biblia, pero Dios quiso que se quedaran ahí. Días vergonzosos, porque son días donde él pecó. Sí, recuerdan la historia de él, cuando él se involucra con una mujer casada, pero aprovecha su autoridad como rey para tomar esta mujer que está casada, la codicia y adultera, pecado. Y no solo eso, ¿qué hizo? ¿Sabes? Encima de que toma una mujer que no le corresponde, que no debería estar él tomándola, manda a matar al esposo de esta mujer, por así decirlo, o sea, lo manda a la batalla lo más en la parte más enfrente para que él muera. En cierta forma planea la muerte de un hombre que aparte es su soldado. Qué mal rey. O sea, ese guerrero que venció a 10,000, de pronto está matando a uno de los suyos. Y entonces David tuvo días así vergonzosos. Y yo no creo, de verdad que yo no creo que ninguna de nosotras pueda decir, yo nunca he tenido días vergonzosos. Porque el pecado avergüenza, eso lo aprendí de Eva, así dice, el pecado nos trae vergüenza. Y yo creo que cada una de nosotras también hemos experimentado vergüenza por el pecado, vergüenza por lo que hacemos mal, por aquello que no quisiéramos que otros se enteren, ¿sí? Porque sabemos que está mal delante de Dios y que es algo que daña. Y todos hemos experimentado días vergonzosos. Pero ¿sabe qué? Dios, dijimos, es omnisciente, todo lo sabe. Dios sabía los días gloriosos de David y los pensamientos buenos de David, y estos salmos hermosos que él escribió son pensamientos de David, y Dios los conocía todos. Pero también Dios conocía todos sus malos días, sus días de vergüenza. Todo lo sabe, dijimos. Y el mismo David dijo, tú me has examinado y conocido, en el versículo 2. Y has entendido desde lejos mis pensamientos, o sea, esos pensamientos donde él codició y en su mente él empezó a desear a esa mujer, Dios los conocía. Antes de que David aún pronunciara palabra para mandarla a pedir, antes de que David
se hiciera una acción antes de que realmente ya tuviera que ver con ella. Dios ya sabía lo que iba a pasar. Omnisciencia quiere decir que Dios sabe tu pasado, tu presente y también tu futuro, donde tú vas a fallar. Dios lo sabe, ¿sí? Y sin embargo, aunque Dios sabe todas estas cosas, David puede confiar. Y vean lo que él escribió en el versículo 5. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Y en la versión, la NBI, Nueva Versión Internacional, dice así: tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Él dice, Señor, tú conoces mis pensamientos, me has examinado desde lejos, conoces mi sentarme, mi levantarme, o sea, mis acciones te son conocidas. Con todo, Señor, tú me rodeas y tu protección es sobre mí, tu mano es sobre mí. ¿Y sabe para qué era la mano de Dios ahí? La mano de Dios representa la gracia de Dios también en ese momento. La gracia de Dios que frena el pecado del hombre. Si Dios no lo rodeara, si Dios no rodeara, como dice David hubiera seguido pecando porque él no quería reconocer su falla. Pasó mucho tiempo desde que David peca y lleva a Betsabé a vivir con él y él no reconocía su falla hasta que Dios puso su mano, atravesó su mano para frenar el pecado de David. ¿Cómo lo hizo? Mandó a un profeta, a Natán, lo manda para que le haga ver su error. Entonces, esta mano de Dios rodeando a David representa el freno de la gracia de Dios, para que no continuemos pecando. Entonces, ¿se fijan? Si yo no conociera que Dios todo lo sabe, pero que también otro de sus atributos es la gracia, yo no entendería que cuando Él descubre mi pecado, es porque me ama, no porque me quiera evidenciar o no porque me quiera culpar, porque en Cristo, una vez que estamos en Cristo, ya no hay más culpa. Pero Dios no puede permitir que sigamos viviendo de una manera que nos va a causar muerte, daño y que causa dolor a otras personas también. Entonces Dios tiene que actuar. Y entonces, claro, también Dios es justo. ¿Por qué? Porque le dice, ¿sabes qué, David? Yo te redimo, pero la espada no se va a apartar de tu casa. Yo tengo gracia, no te voy a desechar, vas a seguir siendo mi hijo. De ti voy a levantar mi descendencia, de ti va a venir mi hijo. Pero la espada no se va a apartar de tu casa, porque te amo. Yo extiendo mi gracia y te rodeo para que no sigas pecando. Pero sabes que las consecuencias las vas a vivir también, porque también soy justo, otro atributo de Dios, soy justo. ¿Sí? Y luego David escribe, ¿a dónde huiré de tu presencia? ¿Quién no cuando es descubierto y se sabe culpable? ¿Quién no quiere huir? O sea, como las avestruces, ¿no? Meto la cabeza en el hoyo, o sea, no quiero que nadie me vea, qué vergüenza lo que hice. Y entonces tenemos este versículo, dice, ¿a dónde huiré de tu presencia, Señor? Si subiera a los cielos, ahí estás tú, y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, tú estás ahí. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, o sea, si yo me fuera hasta allá, allí también. Pero mire lo que escribe en el 10. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿Qué quiere decir? David no está diciendo, yo quiero huir. Él está exaltando a Dios porque en cualquier lugar que nosotros pudiéramos imaginarnos que podemos huir de Dios, Él dice, aún cuando yo me siento tan mal, tan culpable, tan pecador y quiero huir y quiero meter la cabeza en el hoyo para que nadie me vea, tu mano me va a asir. ¿Qué es eso de que tu mano me hace? Me sujeta tan fuerte para que yo no caiga. Y no quiere decir que David no cayó, pero Dios estaba sujetando tan fuerte a David hasta que él estuviera listo para ponerse de pie, se arrepintiera y continuara. Dios lo sujeta fuerte porque él no pierde a nadie, ese es otro de sus atributos. Jesús dijo, yo soy el buen pastor la vida da por sus ovejas.
y no pierdo a ninguna de ellas. Dios no iba a perder a David, aunque este hombre pecó. Tu diestra me sostiene, tu mano me sostiene. Ese es nuestro Dios. Que en esos momentos que nosotros queremos meter la cabeza en el hoyo de la vergüenza por las cosas malas que hacemos, el Señor dice, yo te voy a sujetar hasta que estés listo otra vez. ¿Sí? En esos días vergonzosos y oscuros de su vida, Dios lo sujetó con fuerza y cuando estuvo listo para ponerse en pie y para continuar, fue la mano de Dios la que lo guió. Fíjese, versículo 10, allí me guiará tu mano. Aún en esos días tan oscuros, tan vergonzosos, donde yo no quiero que nadie me vea y que nadie sepa lo que hice, tú me puedes guiar, Señor. Tú me sujetas. Tú no me pierdes, tú me vas a guiar. Aún allí me guiará tu mano, me sostendrá tu mano derecha, así dice la NBI. Entonces, hermanas, Dios está presente en sus momentos de debilidad, en sus momentos vergonzosos. Y si eres su hija, si chica también, porque tenemos jovencitas aquí, si tú has pecado, Él no te va a soltar, porque eres su hija. Eres su oveja y Él no pierde a ninguna. Si esto ya no depende de nosotros, depende de quién es Dios. Y Él es poderoso para guardarnos sin caída. Sus atributos, recuerda, conoce a Dios para que puedas confiar en Él. Entonces, puedes confiar que tu pecado no es mayor que la gracia de Dios. Que si tú te arrepientes y clamas y vienes a Dios, puedes recibir su perdón. Recibe su perdón. No vivas oculta en la vergüenza. No ocultes más tu pecado, porque no prosperarás. El que oculta su pecado no prospera. Pero tú puedes venir a Dios y recibir su perdón. Él te sujeta, Él no te pierde y Él te va a guiar en este proceso de restauración. Él dice, allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahí cuando yo me quiero ocultar, que quiero huir de tu presencia, aún ahí, Señor, cuando yo quiero huir, tú me sujetas. ¿Sí? Esos son días que también cada una de nosotras ha tenido y días donde necesitamos más que nunca aprender a desarrollar confianza. Días vergonzosos, porque desarrollar confianza en los días gloriosos cualquiera, pero en los días vergonzosos, aprende a confiar en quién es tu Dios. ¿Sí? Conócelo para que sepas cómo va a actuar contigo a través de esa circunstancia. Pero otros de los días que David tuvo fueron días dolorosos, sumamente dolorosos. Imagínate a él, lo ungen por rey, es todavía un niño, y resulta que el rey, que es el rey, está medio loco y medio psicópata y lo empieza a perseguir, y no lo empieza a perseguir para invitarle una taza de té, él lo está persiguiendo porque lo quiere matar, ¿sí? Entonces David experimenta persecución, pero hay días aún más dolorosos, eso no fue todo. David experimenta la muerte de su mejor amigo, que por cierto era el hijo de ese rey, ¿sí? David experimenta también una de las cosas más terribles que cualquiera de nosotros pudiera temer también y que no quisiéramos nadie ni siquiera imaginar que pasara en nuestra familia. Pero David sabe lo que es que un hijo suyo abuse de una hija, porque él tuvo un hijo que abusó de una de sus hijas. Entonces yo creo que ese fue un dolor terrible para David. No solo eso, otro de los hijos se da cuenta y mata a ese muchacho. Entonces David tiene un hijo violador y tiene un hijo asesino y una hija abusada. Y ese es un gran dolor. Es un dolor horrible que ninguna de nosotras quisiera pasar. Y entonces aquí podemos ver también que David tuvo días terriblemente dolorosos, ¿sí? Porque él tuvo que enterrar a uno de sus hijos, ver a una de sus hijas llorar, porque esta chica sale corriendo, dice, y gritando cuando pasa toda esta situación, y tuvo que ver a uno de sus hijos rebelarse de tal forma que aún este chico no solo mata
al que fue el que abusó, sino que después se llena tanto de coraje y de rencor su alma que él quiere hacer un golpe de estado, quiere quitar a David de rey, y ¿sabe qué? David tiene que salir huyendo. Y este salmo es un salmo que se escribe en el exilio de David, o sea, cuando David huye. Y David experimentó dos exilios, uno cuando era joven y que tenía que estar huyendo de Saúl, y otro cuando está huyendo de su hijo, porque su hijo lo quería matar también. Entonces, que tu hijo te quiera matar, no es cualquier cosa, es un dolor terrible. Entonces, en medio de todo esto, días dolorosos, y son días dolorosos, y yo creo que cada una de nosotras también, tal vez no exactamente estas situaciones, pero sí cada una de nosotras ha experimentado días dolorosos, días que duelen tanto, tanto, días en los que tu voz se ha ido de tanto llorar, ¿sí? Cada una ha experimentado días así. Y miren lo que escribe David. También vamos otra vez a esta sección que dijimos de la omnipotencia de Dios. Versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Y quiero leérselos en la Nueva Versión Internacional también para poderlo entender mejor y que nos cause el impacto que de verdad debe causarnos, que le causó a David el pasar por todo esto y poder escribir esto al final. Dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación, todo estaba ya escrito en tu libro, todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. David dice, todo estaba escrito en tu libro. Todo ya estaba escrito en tu libro. Todos mis días gloriosos, mis días vergonzosos y mis días dolorosos estaban en tu libro y yo todavía ni nacía. ¿Qué quiere decir? Que Dios en su memoria y en su omnisciencia, que Él sabe el presente y nuestro futuro y cómo va a ser nuestra vida, Él sabía cómo iban a ser cada uno de los días de David y estaban ya en la memoria de Dios. Ese es el libro. En esa memoria de Dios ya estaban. Dios sabía los días dolorosos que David iba a enfrentar. Y luego David dice, ahí mismo, todos mis días se estaban diseñando. Alguien estaba diseñando los días de David. Y yo dijera, yo no diseñaría, si yo tuviera que escribir la historia de mis hijos, yo no escribiría cosas como esas. Y a veces no entendemos, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué escribes eso para David? ¿Por qué diseñas esos días para David? Días dolorosos. Y Bere ya nos decía, ¿verdad? Son tiempos que Dios nos usa para completar su obra en nosotros, para pulirnos, para enseñarnos, para hacernos crecer, pero más que nada son días para que lo conozcamos a Él. ¿Quién es tu Dios? ¿Cómo actúa Él? Entonces no es que Dios sea malo o en su mente ya estaba planeando cosas malas, no. Permítame decirle por qué. Cada día, cada momento fue diseñado. Dios sabía que David lo amaba y que no iba a tolerar que se burlaran de Dios. Cuando David va, y recuerden ese niño que vence al gigante, y que va y que el gigante va y se burla del ejército de Dios y se burla de Dios mismo, David dice, ¿por qué se burla este de Dios? Y entonces él dice, yo lo voy a enfrentar. Y saben que Dios sabía que ese era David. Dios lo formó, Dios puso eso en su corazón y Dios mismo, que estaba diseñando sus días, puso valor en el corazón de David, puso ese valor para enfrentar a ese gigante. También Dios sabía que David iba a pecar. Por eso Dios extendió su mano y lo rodeó y puso su mano sobre él para frenarlo y evitarle que siguiera añadiendo más pecado a su pecado, porque cada vez que David quería ocultar su pecado, pecaba más. Cuando quiso ocultar su pecado con Betsabé, pecó por asesinato, por matar. Entonces Dios dijo, vas a pecar, pero mi mano te va a rodear.
Dios también sabía que David sufriría, porque en el mundo hay personas que luchan con su pecado, así como Saúl estaba luchando con su pecado de envidia, con ese pecado de no soportar que hubiera otro nuevo, elegido, otro ungido. Y Dios sabe también que hay personas que están luchando con su pecado y en su luchar con su pecado, al estar caídos, pecan contra nosotros y Dios lo sabe. También Dios sabía que David iba a enfrentar también situaciones como aquella vez que asaltan su campamento y les roban todo y se llevan sus hijos y sus mujeres. Eso está en Primera de Samuel 30, del 3 al 6. Se los voy a leer rápidamente. Rápidamente, ni yo lo tengo listo. Pero bueno, en esta historia, cuando lo leemos, dice que David y sus hombres lloraron tanto y gritaron. O sea, el dolor era tan fuerte lo que estaban experimentando que ellos se quedaron sin voz. Pero entonces nos dice que en medio de todo eso, David encontró su confianza en Dios. David pudo confiar en Dios y se fortaleció en Dios y entonces siguió dirigiendo a ese pueblo. Eso está para que ustedes lo lean después, Primera de Samuel, de 30, los versículos del 3 al 6. Entonces, cada uno de esos días, aquellos en los que se sentía tan cerca de Dios y también aquellos donde se quedó sin fuerza de tanto llorar, fueron diseñados por su Creador, su Señor y su Salvador. Y David piensa acerca de esto y él concluye, fíjense, qué sorprendente es, versículos 17 y 18. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos, si los enumero se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Cada uno de esos días y cada momento vergonzoso, glorioso o doloroso, David puede verlos y dice, Señor, tus pensamientos son preciosos. Cuando tú diseñaste mi historia, tú no estabas pensando mal, tú no estabas pensando hacerme daño, tú no estabas pensando en nada malo. Tú me ves y solo piensas cosas buenas. Señor, tú me ves y tus pensamientos son preciosos. Y aunque David había experimentado todo este tipo de situaciones y de días que también nosotras experimentamos, él puede decir, cuán grande es la suma de ellos. Señor, si yo me pusiera a contar cada uno de esos pensamientos preciosos que tú tienes de mi vida, o sea, cuando tú me ves, tú no me ves mal, me ves a través de Jesucristo y ves mis días y ves mi final. Y entonces él dice, si yo contara todos tus pensamientos que son tan preciosos, tendría que, se multiplicarían, dice aquí, como la arena del mar. Entonces imagínense ponerse a contar cada granito de la arena del mar. Pues es como una tarea imposible, o sea, nos llevaría tanto tiempo, toda la vida, tratar de contar cada uno de esos. Y dice David, si yo los quisiera contar, si yo los enumero, dice, se multiplican más que la arena y despierto y aún estoy contigo. O sea, me tendría que llevar toda la noche o más tiempo, toda la vida y aún estoy contigo. Lo maravilloso es que David podía reconocer, Dios es omnipresente, siempre está a mi lado. Estoy contigo en mis momentos gloriosos, donde te siento tan cerca, y en mis momentos horribles de vergüenza, ahí estás también. Y en mis momentos dolorosos, también ahí estás. Aún estás a mi lado. Yo puedo voltear al futuro y sé que vas a estar a mi lado. Puedo ver hacia atrás y sé que estuviste a mi lado en cada uno de esos momentos. Mi presente, aquí estás. Dios con nosotros, Emmanuel, y eso celebramos, ¿verdad? En Navidad. Dios con nosotros, que el verbo se hizo carne, que el Señor se hizo hombre y no estimó ser igual a Dios, sino que tomando forma de siervo, se hizo hombre y se humilló a sí mismo, hasta haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, para que tú y yo podamos decir como David, veo, Señor, mis días y aún estás a mi lado. Tú estás aquí en mis días dolorosos, en mis días gloriosos, en mis días vergonzosos, tú estás a mi lado. Así que David ve sus días, hermanas,
Y él dice, tú estás ahí, Señor, a mi lado. Yo no puedo pensar mal de Dios y acertar, como dice ese refrán, porque todo lo que Dios es bueno. Dios es santo, justo, amoroso, misericordioso. Todo eso es Dios y Él no actúa en contra de sí mismo porque no puede negarse a sí mismo. Así que cada vez que Él actúa en mi vida, actúa respetando quién es Él. Por amor a su nombre, Él actúa con misericordia, con justicia, con amor, con bondad. Todo Dios actúa así. Así que en tus días Dios va a actuar de acuerdo a cómo es Él, no como tú eres. Porque realmente nosotras como somos, a veces no deberíamos estar cerca de Dios, nos consumiría su presencia. Pero Él nos ve y Él dice, porque has creído en mi Hijo y Él es santo, yo te veo con amor y mis pensamientos para ti pueden ser preciosos y solo puedo tener pensamientos de bondad para ti. También a veces tengo pensamientos donde mi justicia tiene que ser aplicada. Pero mi misericordia no se va a apartar de ti, ni mi gracia, como no fue así con David, a pesar de sus días. Así que David concluye y él dice, despierto y aún estoy contigo. Así que cada día que usted despierte, hermana, usted diga, despierto, Señor, y aún estoy contigo. Aún estaré a tu lado, porque tú eres fiel, y ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 38, 39. Nada nos puede separar del amor del Señor. Desarrollamos confianza, hermanas, en la medida que conocemos a Dios. Así que usted tiene que aprender a conocer a Dios, tiene que conocer sus atributos, su carácter, cómo Él actúa. Y en la medida que lo conozca, usted va a confiar más en Dios y va a saber, no hay nada, Señor, que me separe de ti, nada, ni me he pecado porque tú lo perdonas y mayor es tu gracia. Tengo que arrepentirme y puedo venir a ti. No me separan de ti ni mis sufrimientos. Tampoco cuando estén días alegres y gloriosos no serán más, ni tendré más alto concepto como para olvidarme de ti, porque eso también te lo debo a ti. Nada, Señor, me separará de ti. ¿Por qué? Porque dice que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra vez, Emmanuel, Dios con nosotros, ese bebé que vino a nacer. Nada nos va a separar de Él. Así que, hermana, esta es la confianza que tenemos. La esperanza no avergüenza porque está depositada en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Así que, hermanas, gracias por escuchar este mensaje. Esta es mi participación y espero les sea de mucha bendición y mediten este salmo cada día, y diga como David, despierto y aún estoy contigo.